buenas tardes, buenas tardes a todos. Me presento, soy Javier Jover, profesor del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-La Mancha y voy a comenzar mi participación en este congreso eh, con con la ponencia, con la comunicación titulada Turismo Sostenible en América Latina. Antes de comenzar a compartir la presentación con todos ustedes, pues quiero agradecer a UNAPEC por contar conmigo para este interesante ciclo de conferencias en el que me han invitado y que espero que pueda aportar algo con esta presentación. Eh, Voy a compartir la presentación y, pues vamos a comenzar, por lo tanto, con estas ideas que tengo aquí plasmadas en esta presentación que voy a realizar a continuación. Como les he dicho, he titulado esta conferencia, esta participación, Turismo Sostenible en América Latina, y donde, voy a presentar estas ideas que sintetizo en este índice. Una pequeña introducción. Hablaré de la sostenibilidad en el turismo, hablaré de las tendencias de turismo sostenible en América Latina para pasar después a ver esas oportunidades que ofrece el turismo sostenible y esos posibles desafíos a los que se enfrenta para terminar con unas reflexiones finales de todas estas ideas que les voy a exponer. Bien, antes de nada decirles que el turismo supone, pues como están viendo, es el motor de desarrollo. De motor de desarrollo se suele hablar de motor de desarrollo económico, pero es motor de desarrollo en todos los sentidos. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene una serie de impactos territoriales. Cuando hablamos del territorio no hablamos únicamente del espacio, sino que estamos hablando de todo lo que implica el territorio, las personas que viven en él, por supuesto las actividades económicas, el medio ambiente, la sociedad, la cultura. Por lo tanto, habría que ver esto de los impactos territoriales. Y además, vinculándolos con el tema de la sostenibilidad. Cuando hablamos de impactos, efectivamente hablamos de impactos positivos, pero también hablamos de impactos negativos, ¿vale? Por lo tanto, es importante hablar de sostenibilidad en el turismo cuando se está hablando de una actividad con un fuerte impacto territorial. Además, claro, recientemente hemos visto cómo la pandemia ha afectado. Hablamos del turismo, una actividad en la que se produce y se consume en el in situ, en el lugar donde se produce esta actividad, ¿no? Donde se producen o donde aparecen estos recursos. Por lo tanto, claro, en un momento en el que tuvimos que estar todos quietos en un momento, eh, eso implicó una serie de evidencias, o se vieron esas carencias que podía tener la actividad turística. Y también hablar del turismo como un turismo, una actividad, un sector que está en constante transformación, pero no solamente para empezar por los cambios de la demanda, pero también por las tendencias. O sea, vemos como que el sector se tiene que reinventar, ¿vale? De vez en cuando modernizarse, ¿vale? Porque están cambiando la oferta, está cambiando la demanda y hay que, por tanto, actualizarse. Y dentro de esa actualización, de esa modernización o de esos cambios, pues hablamos de la sostenibilidad. No es algo nuevo hablar de sostenibilidad cuando estamos hablando del sector turístico, de la actividad turística, hablar de algo, de algo reciente. Estamos hablando, nos tenemos que remontar a más de 35, 40 años. Y aquí aparece el informe Brundtland como, pues con ese informe en nuestro futuro común, donde aparece el término el término desarrollo sostenible, ¿vale? Donde por primera vez aparece impreso, como queráis, o publicado, donde se habla de ese desarrollo sostenible que luego tendrá una materialización años después, en el año 1995, en la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible que se celebró en Lanzarote, de la que ahora hablaremos. ¿Vale? Por lo tanto, ya veíamos en los años anteriores, pues todas esas relaciones entre sociedad, medio ambiente, los problemas acerca del crecimiento de la población, ¿vale? Eso nos ha ido llevando desde entonces
hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se aprobaron en el año 2015, ¿vale? Que es, bueno, pues una agenda donde se habla de ese cumplimiento hacia el que deben sostener, hacia el que se deben dirigir todas las actividades para cumplir una serie de objetivos, en este caso 17, con unas metas y con unos indicadores con los que se puede medir, ¿vale? Esta sostenibilidad o estos objetivos de desarrollo sostenible. Entre medias, bueno, pues como pueden ver en esa línea del tiempo, la Cumbre de la Tierra en el año 92, de donde salieron esas agendas 21 de aplicación en el territorio, la Declaración del Milenio, que es el antecedente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el año 2000, donde bueno, pues se hablan de esos 15 Objetivos de Desarrollo, para pasar 15 años después hacia 17, en donde se cambiaron dos, en este caso se añadieron dos objetivos. La Cumbre de la Tierra de Johannesburgo, celebrando esos 20 años de la Cumbre de la Tierra, perdón, esos 10 años, para después hablar de la cumbre celebrada en Río para conmemorar esos 20 años, ¿vale? Como digo, eso lo que nos ha derivado es hacia esos objetivos de desarrollo sostenible en el año 2015 y es hacia, bueno, pues dónde se tiene que enmarcar ese paraguas de la sostenibilidad hacia el que se deben enmarcar no solamente la actividad turística, sino todas las actividades en las que participamos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad? Bueno, pues habría que hablar de tres pilares, básicamente. Sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social y cultural. Eso lleva emparejado, bueno, pues cuando hablamos de sostenibilidad económica, de economía, bueno, pues efectivamente hay que hablar de ingresos económicos. Entonces, bueno, pero eso, ¿qué implica para la sociedad residente, la sociedad local que está allí? Bueno, pues que efectivamente que entre dinero, pero que además se cree empleo. ¿Vale? Por lo tanto, hay que pensar en eso. Por lo tanto, eso, como digo, como aparece ahí en esa gráfica, bueno, pues una actividad recíproca, ¿no? Recepción de ingresos, creación de empleo. Hay que hablar de protección de la naturaleza, ¿vale? Ya hablamos de ese segundo pilar ambiental, ¿no? Pero la protección de la naturaleza no tiene que ser algo estanco, ¿vale? Donde se tiene que hablar de conservación. La palabra o los conceptos conservación y protección pueden ser sinónimos, pero sí que es verdad que la conservación tiene una implicación más de gestión. eh, Parece que la protección es algo más estático, la conservación es algo más dinámico, ¿no? Entonces, por lo tanto, no solamente hablar de proteger por proteger, sino que conservar y gestionarlo adecuadamente. Y por último, hablar de la sostenibilidad social y cultural, es decir, hay unos recursos que se deben respetar, recursos de valores, de tradiciones que se tienen que respetar, pero manteniendo ese equilibrio social, ¿vale? Por lo tanto, es importante cuando se está hablando de estos tres pilares que se hablen de esas segundas, como pongo ahí, esas segundas cajas que aparecen abajo y que haya una retroalimentación entre unas y otras. Eso, hablar de sostenibilidad en general, pero aplicado al turismo, de nuevo, tampoco no es algo nuevo. Estamos hablando ya del siglo pasado, del año 1995, cuando aparece esa definición de turismo sostenible, ¿vale? Como he dicho antes, en la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, que celebrada en Lanzarote, en España, y donde se define ese desarrollo turístico sostenible de esta forma, ¿vale? Y voy a leer textualmente. El desarrollo sostenible atiende las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida. Es decir, estamos aplicando el concepto de desarrollo sostenible, estamos hablando de disfrutar de los recursos para que la generación posterior la disfrute, pero en este caso aplicada al turismo, ¿vale? Entonces, efectivamente, que el turista disfrute de los recursos, pero que no los estropee, ¿vale? Pero no solamente hablamos del turista, cuando hablamos de turismo, estamos hablando de una gran participación de actores que participan en la actividad, que veremos más adelante y de la que hablaremos en las siguientes diapositivas. Bueno, pues no solamente el turista, sino que efectivamente el
la empresa, los turoperadores, la empresa que gestiona ese espacio, ese territorio, bueno, pues que al final conserve y cuide esos recursos, como he dicho anteriormente, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de sostenibilidad hay que hablar de estos objetivos de desarrollo sostenible, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. En el caso del turismo, hablamos de estos 17 objetivos, hay 169 metas por cumplir, pero de esas 169 hay tres objetivos de desarrollo sostenible en los que aparece claramente el turismo como meta, ¿no? O aparece bien desarrollado, ¿no? Y los podemos encontrar en estas metas que encontramos aquí, ¿no? En el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, en el 12, producción y consumo responsables, y el 14, vida submarina. Y dentro de ellos, como digo, aparecen una serie de metas, y en este caso, bueno, pues en la meta 8-9 se hace referencia claramente al sector turístico, es decir, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. La meta 12B, en este caso de producción y consumo responsables, elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. Es decir, estamos hablando de trabajo, de conservar, de gestionar adecuadamente todos esos recursos que tiene. Y por último, esa meta 14.7, pues hasta el 2030 aumentar los beneficios económicos que los pequeños estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. ¿Vale? Por lo tanto, estamos viendo cómo la importancia que tiene para esos tres objetivos, ¿vale? Por lo tanto, aparecen esas metas claramente especificadas, pero no podemos olvidar que en las 17 metas eh, se, se deben trabajar para abordar o dirigirnos hacia un turismo sostenible. ¿Vale? Por ejemplo, el tema de la igualdad de género, la educación, ¿vale? Hablar del agua limpia y el saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles. O sea, estamos hablando de reducción de desigualdades, el papel que tiene el turismo para encaminar o para cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible es importante. El objetivo número 16, por ejemplo, paz, justicia, instituciones sólidas. Yo creo que el turismo es un instrumento importante para la paz. O sea, estás en relación con otros pueblos, con otras culturas, por lo tanto, eh, es un elemento importante, una herramienta, como queráis, para llevar a cabo esta consolidación bueno, el último de los objetivos, ¿sabes? Lograr alianzas para lograr esos objetivos, ¿no? Al final, bueno, pues el establecimiento de acuerdos entre países, las relaciones al final, entre las personas, o sea, que estamos hablando de que en todos, de alguna forma, bueno, pues aparecen esas ideas hacia las que se debe trabajar para obtener o para conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible. Y ya pasando al siguiente punto, yo he querido incidir en dos aspectos, o cuando hablamos de turismo sostenible en América Latina, bueno, pues sobre todo quería, bueno, pues definir y poner ejemplos con imágenes que ahora veremos de dos ejemplos o dos modelos, modalidades de turismo relacionados con la sostenibilidad. Está claro que cuando hablamos de sostenibilidad no solamente hablamos de estas dos. Claro, podemos decir, bueno, pues ¿por qué no? El turismo de playa puede ser un turismo sostenible, por supuesto que sí. Y de hecho es cómo se debe trabajar y es hacia donde se debe dirigir, como digo, pues todos esos actores involucrados en el desarrollo de la actividad turística. Pero bueno, me parece interesante hablar de estas dos modalidades, tipologías, aunque en la segunda no hablan de modalidad, ¿vale? Pero, eh, pero yo creo que sí, porque bueno, hay pequeños matices que las pueden diferenciar. La primera de ellas es, bueno, pues ese concepto, esa modalidad turística que es el ecoturismo, turismo de naturaleza llaman muchos, pero bueno, yo creo que eh, hablar de ese turismo de este ecoturismo, hay que hablar de, bueno, pues como uno
de la principal motivación o los principales recursos de los que se hace uso para ese uso y disfrute de este tipo de actividad, habría que hablar de la naturaleza y de la cultura tradicional. Es decir, hablamos de disfrute en espacios protegidos, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, supone lo que sea cualquier tipo de actividad que esté al aire libre. En este caso, además de disfrutar de la naturaleza y de la cultura tradicional, hay que hablar del el aspecto de la educación ambiental, de la pedagogía en este caso. Es decir, que al final no es únicamente disfrutar por disfrutar en el espacio natural, sino que al final estamos hablando de que el turista consigue tiene algún tipo de beneficio, en este caso educativo, el valor, como digo, el valor ambiental, la naturaleza, ¿no? El disfrutar de la naturaleza, pero que obtiene un aprendizaje, ¿no? Además, en este tipo de actividades, bueno, pues está organizado por operadores turísticos especializados para pequeños grupos. Pensar que este tipo de actividad se lleva a cabo en espacios protegidos, como he dicho antes, pero en espacios vulnerables. Si están protegidos es por algo. Si tiene alguna categoría de protección, puede ser una reserva de la biosfera, un espacio nacional, un espacio natural. O sea, ya depende de cómo esté categorizado en vuestro país, en vuestra región, este tipo de actividad. Pero normalmente si está protegido es porque tiene alguna característica especial, ¿vale? Algún hecho que merezca la pena ser protegido y que llama la atención de las instancias públicas, ¿vale? Por lo tanto, suele ser para pequeños grupos y además, como digo, operadores especializados en este tipo de actividad. Y donde luego además en destino son las pequeñas empresas locales los que desarrollan este tipo de actividad de recepción, ¿vale? Entonces, claro, ya se involucra la actividad a la sociedad local para desarrollar este tipo de actividad. Por lo tanto, lo que hemos dicho antes, ingresos económicos que revierten en esa sociedad local, ¿vale? Por lo tanto, también hablamos de minimización de los impactos territoriales, porque estamos hablando de nuevo de eso, de un entorno natural, por lo tanto, también sociedades culturales tradicionales, ¿vale? Sociedades, bueno, pues muy diferentes, por lo tanto, también hay un impacto en ese contraste, en ese encuentro entre unos y otros, bueno, pues también hay un encuentro, por lo tanto, es importante hablar de esa minimización de impacto. Y además, esa generación de ingresos económicos, pues, contribuye al mantenimiento de las áreas naturales. Genera un beneficio económico. También, como digo, hay un intercambio de experiencias entre turista-receptor, ¿vale? Por lo tanto, también oportunidad de empleo y de ingresos para esas comunidades locales. Y además, sensibiliza al turista y al residente. Por una parte, al turista para que al final piensen volver, piensen que el impacto en que es un espacio, está concienciado de que es un impacto, es un espacio con unas características importantes para la conservación, pero también para el propio local, decir, oye, pues merece la pena conservarlo porque nos está viniendo turistas, la gente está trabajando, estamos recibiendo ingresos económicos. Y tenéis aquí, bueno, pues algunos ejemplos o, bueno, pues tenéis aquí algunas fotografías que he podido sacar eh, de internet en algunos casos aportadas por mí, por algún compañero, donde, bueno, pues por ejemplo, la Reserva de la Biosfera de Siancán en México, o sea, veis ese disfrute, como digo, de este tipo de espacio. Os he puesto aquí también el Salto del Ángel en el Parque Nacional de Canaima en Venezuela. Como veis, bueno, pues son espacios, son protegidos, tienen esa categoría de protecciones por algo, porque, bueno, pues el salto de agua más importante a nivel mundial, ¿vale? Pero también cuando hablamos de ese ecoturismo, también turismo de naturaleza, también es, como digo, ese concepto educativo, de protección, pero también del disfrute, en este caso con un carácter deportivo, de aventura, el turismo de aventura, ¿vale? Como podéis ver en esta imagen, en las Islas Galápagos, bueno, pues pequeños grupos que están disfrutando de ese entorno y donde están paseando, se realizan actividades de senderismo, como digo, de concepción, perdón, de concienciación ambiental. También el turista, también tenéis que verlo de una forma en la que el turista es un turista que sabe. Y quiero explicarme en este sentido. Sabe, conoce qué es lo que quiere visitar, es consciente de que de que el espacio es un espacio vulnerable,
quiere conocer, no solamente porque ya lo ha visto en libros, sino que ya conocer de primera mano, ver las tortugas, ver las flores. Entonces, tiene un nivel educativo elevado, entonces es muy consciente de todo este tipo de cosas, ¿no? Supongo que esta imagen la conoceréis. Tenéis ahí la isla Catalina en República Dominicana. Y como os he puesto ahí, pues una fotografía de una playa. ¿Puede ser el turismo de playa eh, una modalidad turística sostenible? Sí, fijaos, disfrute de la naturaleza. Donde, bueno, pues en este caso estáis viendo ese catamarán que acaba de llegar, llegan muchos turistas, pero es un espacio prácticamente virgen, donde se disfruta de snorkel. Entonces, bueno, pues veis ahí todo ese tipo de situaciones en los que, bueno, pues también se puede proteger y se puede, como digo, concienciar de ese disfrute y que hay que cuidar el espacio. La laguna de Pachén en Pachén, en México, disfrute de naturaleza, disfrute del paisaje. El turista, además, evita ese turismo, esos espacios completamente masificados, pero además de naturaleza, cultura. Y en este caso en Tikal, en Guatemala. También estáis viendo ahí esos pequeños grupos de personas disfrutando de la naturaleza y disfrutando, concienciándose de esa cultura ancestral, ¿no? En este caso. Yo decía la primera modalidad turística, la segunda, ¿vale? Y en este caso hablamos del turismo rural comunitario. Como digo, hay una pequeña línea que separa uno de otro. Y en este caso se diferencian sobre todo en la gestión. ¿Por qué? Bueno, pues la gestión la lleva a cabo la sociedad local. En el caso anterior veíamos que eran empresas dedicadas a eso, porque el turista busca eso concretamente, y en este caso va a ser los que lleven a cabo esta gestión del turismo en esa comunidad, van a ser la propia sociedad, el colectivo, la comunidad local, a partir de asambleas, y además pensar que se realizan en, en pueblos pequeñitos donde vive muy poca gente. Entonces, se realizan casi diariamente todas esas reuniones asamblearias y donde toman decisiones. Y una de ellas, bueno, pues es el turismo, el gestionar el turismo. Es verdad que han estado apoyados por ONGs, por agencias de cooperación, fundaciones sin ánimo de lucro y, por supuesto, también el sector público. También es un turismo activo, ¿vale? Donde cuando hablamos del turismo activo, claro, el turismo al final es per se es activo, pero en este caso es activo y vivencial. Vives en las comunidades, disfrutar de la etnografía, de la cultura local, del patrimonio natural, cultural que tienen en esos pueblos, ¿no? Se convive en sus casas, no te vas a un hotel, estás en sus casas viviendo con ellos, conviviendo con ellos. Beneficios que puede tener este tipo, esta modalidad, como digo, en algunos casos no se habla de modalidad, pero sí que es reducir la pobreza y generar empleo. Mira, en este caso, Costa Rica. Os he puesto ahí unas fotografías que tuve la oportunidad de hace ya muchos años y donde, bueno, pues, por ejemplo, en la comunidad Bribri. Yo creo que hablar de Costa Rica, hablar de países, en vuestro caso lo tenéis muy próximo. En América Latina, hablar de turismo rural comunitario. En el caso de Costa Rica, donde, como veis, bueno, pues son en estas casas donde viven y donde son ellos los que realizan las artesanías, donde son ellos las que las venden directamente. Veis aquí también el caso del Parque Nacional Natural de la Macarena en Colombia, donde también gestionado en este caso por Ecoamem, ¿vale? Donde son colectivos que son los que gestionan este Parque Nacional Natural y además muy orientados, como os decía, en el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, muy vinculados con promover la paz, ¿vale? Sobre todo en el caso de Colombia. Veis ahí el caso de Bolivia, bueno, esta fotografía, bueno, pues estáis viendo ahí ese disfrute con las personas, ¿vale? Que viven en esa comunidad y veis, bueno, pues casas en las que al final tú estás viviendo y conviviendo con ellos directamente. O aquí en el caso de Tolar Grande, estáis viendo, como os decía, pueblos donde en este caso viven poco más de 100 personas. Entonces son ellos los que se organizan, se reúnen de forma diaria y toman decisiones. Y bueno, pues en este caso, después de la actividad minera, bueno, pues cómo se llevó a cabo, cómo se cerró. Llegaron a vivir aquí en este pueblo 200 personas, ahora viven 100, y donde, bueno, pues se han orientado hacia la actividad turística. Y donde el turista, bueno, pues participa activamente
con ellos, donde bueno, pues realiza pues, todo ese tipo de actividades que lleva a cabo bueno, pues esa sociedad local, esas comunidades que viven allí. Bien, y para ir cerrando, bueno, pues hablar de lo que supone el turismo sostenible, ¿vale? Y cuando hablamos de esos retos, esos desafíos a los que se enfrenta el turismo sostenible, hay que hablar de ordenación, hay que hablar de planificación. Y bueno, pues ¿para qué ordenamos o para qué sirve eso de la planificación? El turismo, como digo, no es simplemente tener recursos y ya está, sino que hay que ordenarlos, hay que organizarlos, hay que plantear objetivos, hay que tener a cabo un instrumento de planificación. Y bueno, pues aquí en esos principios, bueno, los planteaba ya hace 30 años Gómez Orea, donde se habla de eficacia, equidad y principio de jerarquía y complementariedad. Es decir, hay que organizar la actividad de forma coherente entre sí y el medio. Hay que hablar de equidad, por lo tanto, equilibrio de la calidad de los distintos ámbitos territoriales y jerarquizar y complementar, es decir, integrar todos los ámbitos territoriales, que todos tengan participación. ¿Y eso cómo se lleva a cabo? Bueno, pues con la planificación, con herramientas, con instrumentos de planificación. Claro, ¿qué es lo que se ordena? Bueno, pues hay que ordenar esos usos de suelos en los que conviven, compiten por él y hay que asignarles usos específicos. Luego hay que plantearse que para qué se ordena, para qué se planifica. Bueno, pues claro, hay que pensar un objetivo claro, ver qué beneficios, valorarlo, ¿vale? Y pensar, hacer un uso racional de todos esos recursos que hay, hablar de esa, como digo, de esa equidad, de esa eficacia del territorio y luego cómo ordenar. Bueno, pues cooperar, coordinarse, concertar con los agentes sociales, con las autoridades, con los sectores y donde, como digo, el plan, la herramienta como instrumento básico. Por lo tanto, hay que plantearse todo ese tipo de cuestiones porque cuando se habla de turismo, no es una actividad espontánea, hay que organizarla. ¿Por qué? Porque no hay que cometer errores del pasado. En España se comenzó a crecer sin medidas, y eso al final tiene unos costes ambientales, sociales, económicos. Ahora que conocemos experiencias pasadas, bueno, pues tenemos, para empezar, a aprender del pasado, pero además tenemos instrumentos. Podemos hablar de varios instrumentos, por ejemplo, hacer un análisis DAFO, y ahora veremos qué tipo de análisis nos pueden aparecer ahí, ¿no? Como digo, aparecen una cantidad de agentes que se involucran o participan de esa actividad turística y que, por lo tanto, ellos son los que tienen que trabajar para garantizar esa sostenibilidad en el turismo y la calidad en el destino. Recordamos que los turistas luego se pierden porque no hay calidad en esos destinos. Y como veis, bueno, pues son todos estos los que participan de esa actividad. Por lo tanto, deben trabajar y cooperar entre ellos. Los gobiernos, las organizaciones internacionales, las comunidades locales, la propia industria, los propios turistas, también nuestro papel como investigador y formador, y luego pues las ONGs, y además estamos hablando de espacios vulnerables, por lo tanto con una capacidad en la que, bueno, pues son muy débiles, o incluso, como digo, la capacidad de formación es importante para esto. Os he puesto aquí un pequeño ejemplo, ¿vale? Para que tengáis en cuenta, pues, por ejemplo, esos criterios de autoevaluación de la actividad turística que se publicaron en la Guía para un Turismo Sostenible. La publicó en el año 19 la Red Española de Desarrollo Sostenible, y me parece muy interesante para medir si se están cumpliendo esos objetivos de desarrollo en un destino turístico, ¿vale? Se puede aplicar en esos destinos turísticos. Aparecen con esa gama de colores, ¿vale? En 4 situaciones. Un verde se cumple el requisito, se cumple parcialmente; en amarillo se incumple; en rojo o simplemente no se aplica. Y tenía aquí puestos 2 ejemplos. Reconozco que se ve un poco mal. Aquí aparece por una parte la ficha vacía y donde aparecen todas las metas, los 17 objetivos, y en otro caso, bueno, pues como veis con esa gama de colores, en destino en Ibagué, en Colombia, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que veáis, bueno, pues cómo cada destino puede evaluar de forma autocrítica a partir de si se cumple, no se cumple parcialmente o no se aplica. Todas esas, simplemente coger los objetivos de desarrollo sostenible, ver esas metas y ver si efectivamente se aplica o no se aplica. Y ya por ir cerrando, además de la necesidad de la planificación, aplicar instrumentos, conocernos cómo está ese destino. Por último, me pareció oportuno hablar de la oportunidad, y valga un poco la redundancia,
que ha supuesto la pandemia. Aparte, bueno, pues del mal que supuso en todos los sentidos, sobre todo con el mal desastroso en cuanto a muertes. eh, pues habría que hablar del turismo, la oportunidad que ha supuesto para el turismo, ¿no? Entonces, claro, si vemos desde el inicio, desde el año 2000, esa línea ascendente, ¿vale? Que no ha dejado de subir, fijaos en esa línea azul, hasta el año 19, donde de repente, bueno, pues una caída, como estáis viendo, de un 72%, desde el año 20 al 19, con respecto al 19. Bueno, pues una caída porque el mundo se paró. Y entonces, bueno, pues al final no hubo viajes, no hubo hoteles, hubo muy poco, porque aún así hubo movimientos hasta marzo, y luego con esas aperturas que se fueron produciendo, bueno, pues hubo pues ese movimiento de personas. Pero de esto no sé, quiero que aprendáis una cosa. El turismo es un sector que es resistente a las crisis. Veis en año 2003 la epidemia del SARS, ¿vale? La crisis económica 2008-2009, pues sí se nota en los datos. También quiero que aprendáis que el turismo es reflejo de la sociedad, ¿vale? Se puede ver con esas llegadas y con esos ingresos por turismo, bueno, pues cómo de alguna forma incide en la sociedad y viceversa. Pero al final ha sido capaz de salir de eso. Y eso lo estamos viendo en estos años recientes, en el año 2001, con esa apertura progresiva, pero también en el 2022. Y ya veremos cuándo salgan los datos definitivos de 2023, pero hemos visto que son muchos las llegadas que se han ido produciendo. Y por último, estas gráficas que veis ahí, que estos datos de publicación reciente por la OMT, la Organización Mundial del Turismo, y me parecía oportuno señalar como en las Américas, bueno, pues como todavía no se han recuperado a nivel general el continente americano, pero sí es significativo vuestro país, el caso de República Dominicana, como sí que se ha recuperado de esas cifras presentadas en el año 2019, con 6.446.000 llegadas, y del año pasado ascendieron los 7 millones de llegadas al país. Por lo tanto, y si veis en esa columna de cambio con respecto al 19, pues prácticamente son muy pocos países los que se han recuperado, los países caribeños, algunos, en el caso de Canadá, México, como veis ahí, pues con signos negativos, y donde, bueno, pues estoy viendo ahí Turks and Caicos, Curazao y poco más. Si ya nos vamos a la otra parte de las Américas, América Central y Sudamérica, bueno, pues estáis viendo con ese indicador esa variación del 22 al 19, donde tan solo El Salvador, por ejemplo, aparece con positivo, el caso de Colombia y poco más, donde a lo mejor habría que añadir, en este caso, o habría que preguntarse por qué, y ahí sí que os dejo la pregunta, ¿no? ¿Por qué América Latina aparece por qué la República Dominicana aparece con esa recuperación de la llegada de la pandemia? Y ya para terminar, bueno, como reflexiones finales, bueno, pues como vemos una actividad con compleja, con la que participan varios actores, donde es necesario hablar de que hay que aprovechar los recursos, pero cuidarlos para hablar del desarrollo de la actividad, donde además esas actividades deben desarrollarse bajo el paradigma de la sostenibilidad. Hay que hablar de una planificación, no se puede hablar de una actividad espontánea, y donde además, bueno, pues la pandemia lo que nos ha aprendido, lo que nos ha enseñado es a reinventarnos. Debemos reinventarnos y debemos adaptarnos a esas nuevas demandas de turismo. Así que bueno, pues por mi parte eso es todo. Así que nada, pues muchas gracias por vuestra atención, y bueno, pues ojalá que, bueno, pues ahí tenéis mi correo, podéis escribirme cuando queráis y espero poder resolveros dudas, algún comentario, sugerencia de esta presentación. Así que nada, muchas gracias.